Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. Bien, seguimos en Mercados por Expertos, en este caso con la Agenda PYME, y dentro de la Agenda PYME el tema es el de las economías regionales, uno de los sectores seguramente más vulnerables de los últimos años, y sobre todo para hablar sobre el impacto que ha tenido la devaluación de las últimas semanas en el mercado local. Para hablar sobre este tema, hoy me acompaña Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de CAME, precisamente. Buen día, Raúl, gracias por venir. Buen día, Nino. ¿Cómo está? Un ¿Bien? gusto estar acá. Gracias, igualmente. ¿Cómo los encontró esto de la devaluación, el retoque cambiario de las últimas semanas? Porque tengo la impresión de que por un lado puede favorecer a unas y por otro lado afectar a otras. ¿Me equivoco? Es cierto, así es. La devaluación ayuda un poco, pero el problema puede generarse cuando logre un punto de equilibrio entre los costos internos argentinos y la posibilidad de colocar nuestra producción en el exterior. Y esto es un problema de la macroeconomía argentina. No nos sirve una devaluación si está acompañada de una inflación en consecuencia. A nosotros lo que queremos es competitividad de la economía y para eso hace falta un plan económico sustentable, acordado, y que a través de un mediano y largo plazo logremos la competitividad que todos necesitamos. La Argentina hoy está con un problema de competitividad para lograr mantener en muchos casos los mercados internacionales. Muchos de ellos hemos perdido también como consecuencia. ¿Y qué pasa con el mercado interno? El mercado interno es consecuencia de toda la vida económica interna del país. Ha caído, como lo demuestran los indicativos de la CAME en los últimos 6, 7 meses, la actividad económica en su conjunto. Pero eso se recupera y cuando se recupere a partir de posiciones políticas de la economía, vamos a lograr recuperar esos mercados. Nuestra gran preocupación está en los mercados externos, donde la Argentina tiene que tornarse competitiva. Y no es un problema solamente de la alta presión fiscal, de los costos logísticos, de los altos costos laborales en relación y comparado con otros países con los que competimos, sino que esta cantidad de temas que influyen en nuestros costos internos son consecuencia de la falta de competitividad de la economía nacional. En su ¿Esto alcanza a la relación comercial con los países vecinos, Raúl? Totalmente. A ver. Para dar un ejemplo, el costo salarial del sector arandanero argentino es $40 por jornada de 8 horas de trabajo. El costo salarial de una jornada de trabajo en el Perú es $15. Y acá viene el problema. Con $15 un trabajador peruano quizás compre algo parecido a lo que compra un argentino con $40, porque es un problema de la economía nacional y esto se visualiza en todos los ámbitos de la actividad económica. En otras economías regionales. Todas nuestras provincias limítrofes con los países que nos rodean están sufriendo las consecuencias de esta situación y la gente viaja hacia el exterior a comprar incluso insumos básicos de la vida familiar. No solamente tecnología y demás que se anuncia obviamente con los cruces de argentinos a la compra en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, sino que también insumos básicos de la vida familiar. Pero más allá de eso, pregunto, ¿hay importaciones de productos? ¿Hay importaciones de naranja, por ejemplo? ¿Hay importaciones de limones? Hay importación de muchas producciones y en esto CAME ha fijado una posición pública, en el caso de la vitivinicultura, en la compra de vinos a Chile, el caso de peras y manzanas. Y fíjese lo demostrativo de la falta de competencia argentina. En el río Uruguay, de un lado está Argentina, la zona productora por excelencia Entre Ríos. Produce naranja. Y del otro lado del río, enfrente, produce naranja Uruguay.
el costo de tener una naranja en Argentina casi duplica el costo de Uruguay. Y solo tenemos un río de por medio. Es injusto. Qué bárbaro. Entonces, por eso ¿Cuál es la nosotros explicación? lo que... ¿Los costos laborales, como usted insinuó al principio, o el tema de la presión impositiva? ¿Qué hace la diferencia? Hace toda la diferencia, porque el problema es la macroeconomía argentina. Es decir, ahora con estas devaluaciones de estas últimas semanas mejora un poco. En algunas actividades puede ayudar bastante y hay otras que no alcanza absolutamente, porque la diferencia está justamente en todos nuestros costos internos y las dificultades de exportación que tenemos. Claro. Se marca, Argentina exporta 35.000 millones de dólares al mundo, pero lo hace básicamente en los productos oleaginosas, productos sin valor agregado, pero lo que se está importando, que son 1.300 millones de dólares, es sobre producciones de economías regionales que están en crisis. Entonces, comprendemos la necesidad de abrir la Argentina al mundo y de que compitamos, pero pongamos igualdad de condiciones en la economía para facilitar que este esfuerzo que hacen los productores en toda la geografía argentina pueda ser rentable y podamos nosotros competir en el mundo. Claro. ¿Cuánto resigna un productor que tiene que vender en el mercado interno a cambio de no exportar? Digo, ¿cuánta plata deja de ganar? Mire, la Argentina exporta más de la mitad de la producción de peras y manzanas. Ajá. Como no se puede vender porque estamos fuera de precio, esa producción se vuelca a la presión del consumo interno. Y allí bajaron los precios, pero bajan los precios al productor, no en la góndola. Y lo que es más complicado es que además se está importando producción desde Chile, que teóricamente es más barato que lo que los productores venden a pesar del problema de oferta y demanda, y sin embargo esos precios en góndolas no bajan, es decir que mejora la rentabilidad de toda la cadena y a los productores los perjudica porque no pueden vender en el mercado interno y tienen una competencia que es desleal, porque vienen con costos menores desde Chile. Efectivamente, seguimos con el mismo problema, si no llamarlo drama, de que teníamos el año pasado cuando usted precisamente nos alertó de toda esta situación, de este panorama tan complicado que tenemos en materia de economías regionales, que evidentemente, como bien lo acaba de aclarar, no se arregla con el retoque del tipo de cambio. Pero hay medidas, hay muy buen diálogo, hay un buen trabajo. Lo que pasa es que venimos con un arrastre de muchos años, pero la ley PYME, que está orientada a bajar los costos de la presión fiscal nacional, más los 4 fondos que anunció el presidente y se están concretando, el Fondagro entre otros, pero el reintegro de exportación, etcétera, son elementos que demuestran, primero, el conocimiento por parte del Estado, de los responsables de la política, de la necesidad de mejorar la posición de las economías regionales, y segundo, que en ese criterio de tratar de buscar política, creo que es el movimiento de estos últimos días del dólar, más el contexto político después de estas primarias, veremos qué pasa en las futuras elecciones, puede ayudar mucho a la recomposición de la estructura económica nacional. Efectivamente, y ojalá que así sea. Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de CAME, muchísimas gracias por haber estado en la mañana de Agenda PYME y Mercados por Expertos. Muchas gracias por la invitación, Nina. Gracias, fue un gusto. Muy amable. Mercados por Expertos y Agenda PYME, que por cierto vuelven la semana que viene. Chau, hasta entonces.